One Piece es grande por muchísimas cosas que existen dentro de la obra que el propio Ichiro Oda ha plasmado de manera genial. Sin duda alguna, la grandeza de la obra reside en su capacidad de muchísimos factores, una aventura que aún no acaba tras más de 20 años, un misticismo enorme por saber qué es el One Piece y muchísimos secretos que la obra aún esconde, un elenco de personajes de todos los tipos y por hacer que puedas simpatizar con estos en todo momento. One Piece es sin duda alguna una obra que, además de estar estructurada de manera maravillosa, trabaja muchísimo en el pasado y el trasfondo de los personajes de la serie. Es algo que sin duda alguna gana muchísimos puntos. En todo este tiempo que llevo subiendo vídeos a la plataforma, no me he decidido sobre hacer mi propio top hablando sobre los pasados más tristes de los sombreros de paja, que sinceramente muchos tienen bastante de qué hablar. Algún día me extenderé sobre este tema y hablaré de los más tristes de toda la obra, y no hay duda de que esto es algo subjetivo y que cada opinión es un mundo. Te animo a que me comentes cuáles son para ti los pasados de los Mugiwara más tristes en la caja de comentarios. Te leo Nakama. Ahora sí, vamos a empezar por el vídeo. Pero antes de empezar Nakama, te sugiero que si te gusta este vídeo al final del vídeo, o si has visto otra vez mi contenido, te sugiero que te suscribas a mi canal. Me ayudaría muchísimo a seguir creciendo en la plataforma, así que Nakama, suscríbete que no cuesta nada y por supuesto da un like que tampoco cuesta nada. Así que poco más que decir y directamente vayamos con el vídeo. Del pasado de Jinbe realmente sabemos bastante poco. El que fuera el honorable guardián del reino Ryugu emergió al mar junto a su amigo Fisher Tiger, que volvió de su aventura de la que él mismo decidió querer cambiar el mundo. Sinceramente, el pasado de Jinbe en sí no es un pasado triste, ya que no es como si fuera el caso de Fisher Tiger, que sufrió la esclavitud en sus carnes. Realmente el pasado de Jinbe no es tan triste como tal el de otros Mugiwaras, y es por eso que lo pongo el menos triste de todos, ya que sí, obviamente sí ha sufrido las consecuencias de un mundo racista, y la muerte de Fisher Tiger y la de Otohime, pero como algunos Mugiwaras más, no es un pasado que venga tan marcado como puede ser los más tristes de todo este top. Y es por eso que de Jinbe tengo muy poco que decir con lo que sabemos de este por el momento. Estoy convencido de que el pasado de Luffy cuando estemos más cerca de la guerra final contra el gobierno mundial tomará más protagonismo, ya que tendremos que conocer varias cosas, entre ellas por qué fue Garp el que crió a Luffy y no sus padres. Obviando de que Dragon sea un criminal y que 6 años antes del inicio de la serie en el anterior Reverie ya se hablaba de la peligrosidad de ese hombre, seguramente desde que nació hasta que ya lo vimos en su flashback con 7 años, de seguro que su pasado sí fue mucho más triste de lo que hemos visto por todo lo que han podido llegar a pasar sus padres. Pero como hablamos de lo que hemos visto hasta el presente, pues obviamente tenemos que hablar con los datos e información que tenemos. El pasado de Luffy no ha sido un pasado tan triste como para situarlo más arriba hasta donde sabemos, ya que quitando la supuesta muerte de Sabo, la infancia de Luffy junto a Ace fue bastante entretenida para este y sin tener otros puntos importantes que marquen a este personaje. Es obvio que perder desde tan pequeño no solo el vínculo familiar, sino que te maten a un amigo tuyo siendo tan pequeño tuvo un gran impacto en su infancia, pero realmente creo que hay pasados que duelen más, que son más duros y que realmente han marcado mucho más a ese personaje. Con el pasado de Zoro pasa como con Luffy, ya que de seguro en el futuro irá ganando puntos a medida que se vayan resolviendo más cosas sobre qué pasó antes de que éste llegara al dojo. Sin embargo, como con Luffy, hablaremos de lo que sabemos solamente, y es que ambos tienen un pasado muy similar, con la principal diferencia en que Zoro parecía no tener a nadie hasta que Koshiro le propuso que si perdía en una pelea contra su hija, se debía quedar en el dojo entrenando, y así fue. El carácter de Zoro ya venía forjado de siempre, pero a Zoro le sumaba algo, y era en ese momento tener una ambición, una motivación y un aliciente. Zoro perdió en todos los encuentros que tuvo con Kuina desde que entró en el dojo, pese a ser alguien que superaba incluso a adultos del propio dojo con la destreza con las espadas y forjando su peculiar estilo de pelea. Sin embargo, junto a su mejor amiga y rival, se prometieron una cosa, que era en convertirse alguno de los dos en el mejor espadachín del mundo en el futuro. Un sueño que al día siguiente Kuina dejó al morir misteriosamente cayendo por las escaleras. El impacto que tuvo en Zoro la muerte de su amiga fue enorme y definió muchísimo sobre todo cómo es este personaje que decidiera seguir adelante con la ambición de ambos, llevando la agua de Ichimonji consigo como legado suyo. El pasado de Usopp siempre suele pasar muy desapercibido, ya que no es del Mugiwara más querido, sino de los pasados más tristes de los Mugiwaras, eso es también obvio. Sin embargo, también tiene lo suyo y sobre todo por su forma de ser y de cómo se portaba este.
Usopp desde siempre ha sido un mentiroso que se había ganado el enfado del pueblo día sí día también por ser alguien que no paraba de difundir mentiras para crear el caos y el pánico, hasta el punto de que salían siempre a perseguirlo y demás. Tras no tener a su padre desde que era muy pequeño, ya que decidió ir al mar junto a Shanks, él siempre lo admiró por perseguir sus sueños, pero todo lo que parecía de color de rosa se acabó siendo gris. Su madre ya enferma falleció cuando este era un niño, estando completamente solo en su vida. Luego forma su banda con 3 niños del pueblo en la que actúan fingiendo ser piratas, y conoció a Kaya, su amiga de la infancia, la que siempre iba a contarle las mentiras que poco a poco se iban cumpliendo en el futuro cuando se unió a los sombreros de paja. Realmente contado sí parece que es un pasado que es menos triste que incluso el de los demás, pero realmente yo creo que no solamente no tener padres, sino tampoco tener madre, es decir, ver cómo se muere tu madre, estar completamente solo porque no tienes a nadie, y ver cómo todo el pueblo te odia, realmente eso es muy duro. El carpintero de los sombreros de paja tuvo una infancia bastante dura. Tras ser abandonado por sus padres, que eran piratas, Tom lo acogió y lo formó como carpintero junto a Iceberg. Todos formaban una familia que no entendía de lazos de sangre, pero sí emotivos, ya que ellos 3 junto a Kokoro y a Yokozuna siempre permanecían unidos en todo momento hasta cierto incidente. Una vez muere Roger, directamente se culpa a Tom por ser el carpintero que construyó el Oro Jackson, teniendo solo como impunidad acabar un proyecto que él mismo había propuesto, que era el conocido Umi-Resa, por el cual su condena se alargó 10 años. Spandan, con la ayuda del CP5, causó el caos con los Battle Frankie. Los barcos de guerra que Frankie desarrollaba como hobby se usaron en su contra para hacer creer que Tom planeaba un ataque contra el gobierno mundial y culparlos sí o sí, algo de lo que Frankie se arrepintió de haber creado después, que después vimos cómo Tom le dio una valiosa lección que realmente a todo el mundo le llegó al alma. Además, el gobierno mundial le preguntó a Tom por los planos de Plutón, el alma ancestral que el gobierno mundial andaba buscando, que creían que este tenía sí o sí, y resultó ser cierto. Pasando el legado a Frankie, que ocultó los planos hasta Enies Lobby, como vimos. El ver cómo injustamente se llevan a Tom para ser juzgado hizo que el aire de Frankie saliera y atacara tanto a Spandan como a más marines, causando que Spandan llevara la máscara. Sin duda alguna, ver cómo Frankie trata de salvar incluso con su vida intentando parar a Umi-Resa con su cuerpo destrozándolo por completo, causó que éste tuviera daños irreparables en su cuerpo, teniendo que reconstruirse y hacer de sí mismo un cyborg con la chatarra que había. Luego de eso, tuvo que cambiar completamente todo de él. Él ya no era el Cathy Frank que se conocía antes, ya no era el Frankie que se conocía antes y tenía que pasar por desapercibido, completamente muy triste y muy desgarrador. Ya en este punto del top ya me cuesta decidir sobre qué puestos irán más o menos los que vienen en adelante. Y sé que para muchos esto no es así, posicionar el pasado de Chopper tan pronto en comparación a lo que todo el mundo se espera, pero realmente así lo siento y ahora pasaré a explicaros por qué. Chopper principalmente su pasado es triste por ver cómo incluso siendo un reno, al tener la nariz de diferente color, ya los propios reinos lo llegaban a maltratar y lo desplazaban completamente del grupo hasta que un loco llamado Hiruluk llegó a salvarlo. Y es que ya no solo los renos lo despreciaban, él estuvo completamente solo hasta la llegada de Hiruluk, sufriendo los ataques constantes y tiroteos de los vecinos del pueblo, acusándolo de ser un monstruo, ya que al ser usuario de la Ito-Itonomi se transformaba. Una vez ya estaba con su maestro, que le enseñó gran parte de lo que conoce en medicina y su pasión por esta profesión, le inculcó la idea de ir algún día al mar y convertirse en pirata. ¿Y en qué momento? Hiruluk enfermó y Chopper se dio cuenta de la situación. Como él tenía entendido que la calavera era el símbolo de la libertad por todo lo que su maestro le decía acerca de ir al mar en el futuro, Chopper en el libro de hongos vio un hongo que tenía una calavera que era el símbolo de que esta era venenosa. Chopper arriesgó su vida para buscar esa seta que él creía que haría curar al maestro, y Hiruluk se echó a llorar por todo el esfuerzo que éste tuvo para conseguir el hongo. Después de ello, Hiruluk se entera de que el Ishibente ha enfermado y que no hay médicos en el castillo, con lo cual él decidió ir. Sin embargo, era una emboscada para acabar con el médico loco del pueblo. Obviamente, su muerte dejó la que probablemente sea la mejor frase de todo One Piece. Una vez ya muerto, Chopper llega al castillo, arranca de ira y es Dalton quien para la situación y le calma. A irse va a rogarle a Kureha que lo acepte como aprendiz, ondeando la bandera de su maestro. Realmente tiene puntos para incluso ser de los pasados más tristes de todos, que para mí lo es, pero yo creo que dentro de los Mugiwaras hay pasados más tristes, como os explicaré ahora, y sobre todo en el siguiente, que ya veréis por qué. Y para mí Nami tiene un pasado más triste que el de Chopper, y eso que el de Chopper es de los pasados más duros que podamos haber visto hasta la fecha sin lugar a dudas. Sin embargo, el sufrimiento de Nami para mi gusto era inigualable a casi cualquiera en todo el mundo de One Piece.
Es que el pasado de Nami viene marcado por los piratas de Arlong, aquellos que conquistaron la isla y pusieron condiciones si querían seguir los habitantes con vida. Cómo pagar el tributo, que era la proporción de dinero dependiendo de si eres adulto o niño. Sabiendo el pueblo la situación de Belmer, todos hicieron lo posible por evitar que Nami y Nojiko fueran descubiertas, ya que Belmer solo llegaba con su dinero a poder pagar bien por ella misma o bien por sus dos hijas. Sin embargo, todo iba bien, parecía que no se habían dado cuenta de que Nami y Nojiko realmente vivían con ella, hasta que pasó cierta cosa. El orgullo de Belmer salió fuera y decidió decir, cuando todo estaba a salvo, que su parte no era para ella, sino que era para sus hijas, lo que valió de ejemplo para hacer ver al pueblo sobre lo que pasaba si no se pagaba el tributo, cobrándose la vida de Belmer delante de Nami. Tras esto, Arlong vio el increíble talento de Nami como cartógrafa, siendo capaz de dibujar siendo muy pequeña mapas increíbles, algo que Arlong vio y la secuestró y obligó a dibujar mapas para su propio beneficio. Posteriormente, en secreto decidió hacer un pacto con Nami, 100 millones de berries a cambio de la liberación de la isla. Y es que para mí, ver no solo la trágica muerte de tu madre delante tuya, sino además el haber estado obligado durante tantos años haciendo mapas para aquel que la asesinó y robando para poder librar a tu isla, hace que para mí, personalmente, el sufrimiento y pasado de Nami sea mucho más doloroso que el de Chopper. Y ojo, que el de Chopper tiene mucho, pero el de Nami para mi gusto tiene más. Cargar todo el dolor del pueblo en el pecho de tu espalda es demasiado, o sea, cargarlo tú sola, todo ese peso, todo ese dolor por ti sola y ser capaz de gestionarlo durante muchísimos años es increíble. Hacer ya estos últimos 3 me ha costado muchísimo y diría que más que nada que en el resto de puestos. Y posicionar aquí a Robin es realmente algo que me duele muchísimo incluso, ya que estoy entre poner la tercera y segunda o primera incluso. El pasado de Robin de por sí ya es bastante duro, una niña que su madre la dejó a cargo de sus tíos ya que ella iba a hacer una expedición por el mundo y que el apoyo de su tía realmente desastroso. Por haber comido una Akuma no Mi, el resto de niños de Ohara la despreciaba, y era atacada y era objeto de burlas. Ella encontró refugio en la biblioteca de Ohara, en la que se hizo arqueóloga, siendo tan pequeña, algo sorprendente para todos. Su pasado vino marcado por querer leer los Poneglyph, algo prohibido en el mundo, que posteriormente sería Jaguar Disol, un gigante que era vicealmirante de la marina, que al contarle a Nick Olbia parte de la historia decidió desertar y cuestionar al gobierno mundial todos sus actos, librando a Olbia y escapando de allí. El gigante naufragó y Robin lo encontró en la costa, haciendo una buena y bonita amistad, aunque duraría poco, hasta que Sol se enteró de que él estaba en Ohara y decidió que era bueno avisar a todo el mundo de lo que iba a pasar allí, aunque era algo que ya sabían por la propia Olbia y que había ido a avisar tras escapar. Entonces Spandine decidió usar una Buster Call contra Ohara, arrasando la isla a su paso, siendo Robin la única superviviente y gracias a que Kuzan decidió confiar en aquello que su amigo Sol andaba protegiendo, haciendo que vagara sola por el mar desde los 8 años, teniendo que cubrirse las espaldas en todo momento porque su cabeza valía 79 millones de berries solamente por saber leer el Poneglyph. Es cierto que conocer el pasado de Sanji al completo hace unos años hizo que este personaje subiera puntos sí o sí en todo el mundo. Eso es un hecho más que evidente. Si ya de por sí el primer pasado se muestra que fue junto a Zeph era triste, cuando se enteramos de todo su pasado completo, fue prácticamente un martirio enorme para nuestro cocinero. Nacer en el North Blue y acabar en el East Blue nos daba una ligera idea de cómo de largo y peligroso tenía que haber sido su viaje, pero no de su pasado. Nació siendo hijo de Vinsmoke Smoke-Juge, el rey del reino de Germa, un reino que ha estado afiliado al gobierno mundial hasta ahora. Juge quería hijos como armas propias del reino, usando un fármaco durante el embarazo su madre para contrarrestar el efecto de la operación del factor linaje e impedir que se convirtieran en armas y humanos sin emociones. A causa de esto, solamente Sanji fue el único que cumplió el propósito que quería su madre, que era humano, normal y corriente, y que no fuera una arma. Sanji es el único de sus hermanos que no posee esas mejoras de alterar la genética, siendo considerado un fracaso en comparación a sus hermanos. Su madre, a causa de los fármacos, años después falleció, siendo esta el único apoyo de Sanji, que incluso lo animaba a cocinar y comía siempre la comida que éste le preparaba. Cuando sus hermanos vieron a lo que éste se dedicaba, fue objeto de burla. Sus hermanos día tras día le pegaban y se burlaban de éste. La única con la que tuvo un poco de relación, aunque a escondidas, fue con su hermana Reiyu, quien juega un papel fundamental en el pasado de este. Juge decide que lo mejor para Sanji era encerrarlo en una mazmorra con un casco de hierro, completamente alejado de todos y anunciando su muerte al reino. Mientras el Germa se dirigía al East Blue,
Sanji le transmite a Ryu el deseo de querer salir de allí, querer ser cocinero, algo que Ryu no pudo evitar y fue quien le salvó y le ayudó a escapar del germa. No sin antes encontrarse con el camino con su padre, que él le pidió que podía irse, con una condición solamente, que no le dijera a nadie que era un Vinsmoke. Y llegamos al primer puesto, y obviamente para mí gana y no muy de lejos con el pasado de Sanji. Para mi gusto el pasado de Brook, pese a que no tenga tantos actos que le hagan ser un pasado tan triste como el de Sanji, que tiene que afrontar muchísimo desde pequeño, para mi gusto es el más duro de todos por un factor en especial. Y es que el pasado de Brook incluso es bonito a la par de demoledor. No haber podido cumplir a tiempo toda su tripulación, la promesa con Laboon de reunirse a todos, enfermar media tripulación incluido tu capitán y luego morir toda tu tripulación cantando a la par todos la última canción, mientras ves cómo van muriendo uno a uno hasta que te quedas completamente solo, es demasiado duro. Y me ha de pensar que esa vez cantaban grabando en un Tondial para dárselo a Laboon con la esperanza de que la fruta de que comió Brook funcionara y que ésta se la pudiera reencontrar en un futuro con Laboon. Sin embargo, lo más duro viene aquí y es cuando se reencuentra con su cuerpo completamente esquelético, al durar un año entero en encontrarlo. Tras eso, le tocaron 50 años de completa soledad y tristeza. Pese a, como he dicho al principio, no tener dramatismo apenas, el pensar que está 50 años completamente solo sin nada que poder hacer, rodeado de cadáveres de tu Nakama, probablemente sea más doloroso que cualquier cosa. Imagínalo por un momento, fallar una promesa, ver cómo tu tripulación muere, y estar completamente solo 50 años sin nadie ni nada que hacer. Yo realmente creo que esto es lo más duro que pueda pasarle a alguien. Así que nada más, Nakamas. Espero que este vídeo os haya gustado. De ser así, dejad un buen like, que no cuesta nada, y suscribiros al canal. Pensaba que se iba a quedar más corto este top, pero realmente, joder, casi 16-17 minutos, ha sido una barbaridad. Espero que os haya gustado, Nakamas, suscribiros al canal para tener mucho más contenido. Os lo agradecería enormemente y activar la campanita para tener las notificaciones activadas y tener siempre los vídeos notificados. Así que nada más, Nakamas. Un gran saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Nakamas. Yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.